Bueno, habíamos visto entonces algunas propiedades del producto punto. Decíamos que si dos vectores son perpendiculares, el producto punto entre ellos es cero. Y si los vectores son paralelos, el producto punto entre ellos es igual a 1 en el caso particular de los vectores unitarios, ¿verdad? Porque tienen magnitud igual a 1. Y vimos también cómo calcular la componente de un vector en la dirección de otro usando esta formulita que teníamos acá. Entonces, en resumen, algunas propiedades importantes del producto punto es que el producto punto es conmutativo. A punto B es igual a B punto A. El producto punto de un vector consigo mismo es igual a la magnitud al cuadrado de ese vector. Y por último, si el producto punto de dos vectores es igual a 0, sin que ninguno de los vectores sea 0, entonces eso significa que los vectores son perpendiculares entre sí, ¿verdad? Porque la única manera de que sea 0 es que el coseno del ángulo sea 0, y eso significa que el ángulo vale 90 grados. Muy bien, el otro producto vectorial que vamos a utilizar en electromagnetismo, que se usa bastante en electromagnetismo, pero que sobre todo ustedes lo van a usar en 415, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver con el campo magnético. Es el producto cruz. Entonces igual, si yo tengo dos vectores A y B, cuyas componentes son las que tenemos acá, el producto cruz de A por B se define como el determinante de la matriz que se forma colocando en la primera fila los vectores unitarios x, y, z. En la segunda fila las componentes del primer vector, en este caso a x, a y, a z. Y en la tercera fila las componentes del segundo vector, que en este caso sería bx, by y bz. Entonces, para calcular una de las maneras comunes, cómo se calcula el producto cruz, es que se cancela, tachamos la primera fila y la primera columna, y luego hacemos una multiplicación en cruz, que en este caso sería multiplicar la componente y con la componente z, que nos da este primer elemento, y le restamos la multiplicación de las otras dos componentes de la cruz, que sería esta con esta, o sea, by con az. Entonces sería ay bz menos az by, y eso me da la primera componente del vector, que es la componente en x, porque el producto cruz da como resultado un vector. Entonces esto sería la manera como calculo la componente en x. La componente en y, que es la segunda componente, se hace de forma similar, ¿verdad? Solo que en vez de cancelar la primera columna, cancelo la segunda columna y hago el producto cruz de los elementos que quedan, que en este caso sería ax, el producto en cruz, perdón, de los elementos que quedan, que en este caso sería ax bz menos bx az, o AZBX, que es lo mismo, ¿verdad? Entonces esto me daría la segunda componente. Observen ustedes que el signo acá es negativo, porque eso se va intercalando. O sea, el primer signo es positivo, el segundo es negativo y el tercero va a ser positivo. Esa me daría entonces la componente en Y. Y por último, para calcular la componente en Z, entonces lo calculo cancelando la tercera columna y siempre la primera fila, y haciendo la multiplicación en cruz, que sería ax by, que es esto que está acá, menos, ¿verdad? Az bx, o menos, perdón, menos ay bx, que sería esto que tengo acá. Pero entonces eso me daría la manera como se calcula el producto cruz, y como observan ustedes es un vector porque tiene componente en x, componente en y y componente en z. Si solamente necesito calcular la magnitud
del producto cruz, entonces la magnitud del producto cruz se puede calcular con esa forma. La magnitud de A por la magnitud de B por el seno de el ángulo entre los dos vectores. Esa sería entonces una forma de calcular. Algunas propiedades del producto cruz es que el producto cruz de X por Y da Z, el de Y por Z da X y el de Z por X da Y. El producto cruz de dos vectores unitarios iguales es 0, porque el ángulo entre los dos vectores sería 0 y el seno de 0 es 0. ¿Verdad? O sea que el producto cruz de dos vectores paralelos es 0. Para calcular el resultado del producto cruz usualmente se usa lo que se llama como la regla de la mano derecha, ¿verdad? Que es que lo que uno hace es, digamos, si yo, para ver por qué X por Y da Z, entonces lo que hago es que yo coloco con la mano derecha, coloco mis dedos, ¿verdad? A lo largo del primer vector, en este caso sería a lo largo del vector X, ¿verdad? Entonces como que yo colocara con la mano derecha coloco mis dedos a lo largo de X y los muevo hacia el segundo vector. Entonces muevo mis dedos de la dirección X a la dirección y el dedo gordo me indica cuál es el vector resultante. Entonces sería así: si yo tengo mi mano, ¿verdad?, alineada acá a lo largo de... No soy muy bueno para dibujar, ¿verdad? Pero la idea es esta: si yo tengo la mano acá y yo muevo, perdón, el dedo gordo está arriba, entonces si yo muevo mis dedos para acá a lo largo del segundo vector, entonces el dedo gordo va a quedar apuntando para acá arriba, ¿verdad? Entonces ese sería entonces la dirección del vector resultante. Ok, algunos productos notables o propiedades notables del producto cruz es que el producto cruz es anticonmutativo. O sea, A por B es igual a menos B por A, porque la dirección del vector que sale al hacer A por B es contraria a la de hacer B por A. Entonces el producto cruz es anticonmutativo. El producto cruz de A por A es 0, porque el ángulo de A con A es 0 y el seno de 0 es 0. Y si el producto cruz de dos vectores es 0, sin que ninguno de los dos vectores sea 0, eso significa que los dos vectores son paralelos entre sí. Y hay una regla del triple producto cruz que se usa sobre todo para hacer deducciones. Nosotros de hecho lo vamos a usar, que es que A por B por C es igual a B que multiplica A punto C y C que multiplica A punto B, ¿verdad? Entonces eso suena como back cab. De back cab en inglés es como atrás del taxi, entonces así se le llama. La regla de atrás del taxi, que se usa como un mnemotécnico para acordarse de esa regla, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a hablar ahora de lo que son funciones vectoriales y funciones escalares. O sea, una función vectorial, o sea, un campo vectorial, es una función que al sustituir, que si yo se la aplico a un punto, ¿verdad? O sea, si yo tengo un punto P que tiene coordenadas X, Y, Z, o sea, por ejemplo, digamos, si fuera un punto P que tiene coordenadas 10, menos 15 y 30, entonces si yo aplico
esa función a los puntos, o sea, sustituyendo x por 10, y por menos 15 y z por 30, entonces me da como resultado un vector, ¿verdad? Entonces esa función tendría que ser una función que tiene una forma más o menos así, ¿verdad? O sea, una función en términos de vectores, ¿verdad? Entonces ese tipo de función entonces se llama una función vectorial, ¿verdad? Que asocia a cada punto, que asocia a cada punto del espacio un vector. Entonces, por ejemplo, si yo le dijera la función de campo eléctrico, digamos E de x, y, z, ¿verdad? Es igual a, por ejemplo, coseno de x, seno de y en x unitario más x cuadrado y z al cubo en y unitario más, por ejemplo, la logaritmo natural de x en z unitario. Entonces esta sería una función que al sustituir x, y, z en esa función me va a dar como resultado un vector. O sea que eso me podría dar, digamos, al sustituir yo valores particulares de x, y, z en esa función, me podría dar que esto es igual, digamos, a 0.5x, digamos, más 1500 y unitario más, pongámosle 5 z unitario. Entonces, si ustedes se fijan, esto que yo tengo acá como resultado es un vector, ¿verdad? Entonces es un vector que representa el campo eléctrico. Entonces una función vectorial o un campo vectorial, que es lo mismo, tiene esa característica, ¿verdad? Que cuando yo sustituyo los valores x, y, z en esa función, entonces tengo como resultado un vector. Entonces realmente una función vectorial son tres funciones, ¿verdad? Porque es una función para x, una función para y otra función para z. O sea, acá realmente tengo tres funciones. O sea, la función que me da la componente en x es esa. Es una función y esa función depende, en general, puede depender de x, y, z. En este caso depende de x y de y, ¿verdad? La función que me da la componente en y, que en este caso sería esta, entonces igual, esa es otra función, que en este caso sí depende de x, y y de z. Y la función que me da la componente z es esa. O sea, en realidad tengo tres funciones, ¿verdad? 1, 2 y 3. Entonces, la característica de una función vectorial es esa, ¿verdad? Que en realidad son tres funciones, porque es una para cada una de las componentes. Y siempre al sustituir valores particulares de x, y, z, eso me da como resultado un vector, ¿verdad? Entonces esa es una función vectorial. Podríamos, por ejemplo, pensar que un ejemplo de una función así sería una función, por ejemplo, que me da cuánto vale la velocidad del viento en un punto particular de un huracán. Entonces, si yo sustituyo para un punto en particular, digamos, yo sustituyo acá, este punto de acá, las coordenadas de ese punto, entonces esa función me va a decir en ese punto hacia dónde apunta la dirección del viento, que por ejemplo podría ser que me diga que apunta para acá. Me da el vector velocidad evaluado en ese punto, ¿verdad? Entonces eso sería ejemplo de una función de un campo vectorial. Por el otro lado, podemos tener un campo escalar, y un campo escalar es una función que asocia a un punto del espacio un escalar. O sea que al sustituir los valores x, y, z me da como resultado un escalar. Un ejemplo podría ser el potencial, ¿verdad? Entonces digamos el potencial, que le voy a llamar P.
el potencial eléctrico, P de X, Y, Z. Entonces, digamos, yo le puedo decir, bueno, la función de potencial es, lo encuentro como coseno de X, seno de X, más, digamos, X cuadrado Y, Z cubo. Entonces, esa sería un ejemplo de un campo escalar, porque cuando yo sustituyo X, Y y Z en esa función, eso me va a dar un valor. Por ejemplo, puede ser que me diga que esto da como resultado 1500 voltios. Pero entonces el potencial evaluado en ese punto es de 1500 voltios. Entonces es por tanto una función escalar, ¿verdad? O sea, porque el resultado es un escalar. En el caso del huracán, entonces puede ser que yo tenga una función que me evalúa el valor de la presión atmosférica en cada punto, ¿verdad? Entonces si yo vengo y evalúo en un punto particular P acá y sustituyo la función, entonces puede ser que me diga, bueno, la presión atmosférica en ese punto es de 1.5 atmósferas, pues, dando el valor de la presión en atmósfera, ¿verdad? O de 150.000, digamos, newtons sobre metro cuadrado, o pascales, ¿verdad? Que es lo mismo. Entonces, pero lo importante es que al sustituir los valores X, Y, Z sobre esa función en particular, lo que voy a obtener como resultado es un escalar, no un vector. Entonces esto sería un ejemplo de un campo escalar. ¿Okay? Muy bien, entonces en este video nos vamos a quedar por ahí por el momento y continuamos con el otro tema después.